Hartos temas entonces para conversar con la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda. Melissa, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. A ver, partamos por el tema de la reunión que tuvieron. Ustedes, 8 de mayo se mantiene este llamado para marchar. Si tuvieras que definir una frase, ¿van a marchar por qué? Bueno, la consigna que logramos aunar entre las distintas federaciones del CONFECH es construyamos juntos una nueva educación. Esto principalmente pensando no solamente en el proceso reactivo de movilización histórico que ha tenido el movimiento estudiantil, sino también la capacidad de generar propuestas que entendemos un proceso necesario durante este año, que el movimiento social no solamente salga a protestar en reacción, como decía antes, a las reformas que pueda impulsar el gobierno, sino también tener una agenda activa de proposición y también una deuda pendiente que tiene el movimiento social de lograr converger. ¿Es una marcha en contra de la reforma propuesta por el gobierno? No, en ningún caso. No hay. Lo que sí hay un escenario, no hay, digamos, una contraposición. También se ha hablado de reformas paralelas por parte del movimiento social. Más bien la voluntad está en converger las distintas organizaciones, las propuestas que se han venido generando desde el movimiento social y sus distintas organizaciones desde hace bastante entiendo años. La parte propositiva, pero ¿es una reforma, es una marcha en contra de la reforma? No, me dices tú. ¿Es Hay una marcha en contra de la continuidad del modelo de educación de mercado? Y hoy día, lamentablemente, con las declaraciones contradictorias que ha tenido el ministro Izaguirre, luego la reunión que tuvo con los rectores de las universidades privadas, con los partidos políticos de la derecha, donde reafirmó, por ejemplo, la continuidad del sistema de financiamiento a través del voucher, o que no habría distinción entre las universidades públicas y las universidades privadas. Entonces, esos pasos, o más bien esas declaraciones que ha dado, lo entendemos como pasos también de la reforma educacional, donde se van generando algunas definiciones que por supuesto no dejan satisfecho al movimiento social. O sea, evidentemente no es una marcha para apoyar la reforma impulsada por el gobierno tampoco. No hay, lo único que podríamos apoyar desde el movimiento social es la generación de un proyecto educativo que realmente busque cambiar los pilares del modelo de educación. ¿No es a favor de la reforma entonces que no es para apoyar que se apruebe la reforma que está proponiendo el gobierno? En ningún caso, más bien la necesidad, y volvemos a poner el tema de la educación sobre la mesa, a pesar del envío de proyectos de ley, creemos que aquí se requiere una reforma integral que aborde todos los niveles de la educación. Ahora, muchos ministros se preguntarán por qué no esperaron hasta que tuvieran presentado los proyectos, recién hay uno, del cual vamos a hablar después. ¿Por qué no esperar hasta que estén presentados los proyectos antes de salir a marchar? ¿No se están adelantando y tal vez les satisfacen los proyectos finalmente? ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, tanto se ha hablado de la participación de los movimientos sociales y de la necesidad de inclusión de las perspectivas que ha tomado el movimiento social dentro de la definición de una reforma tan importante como la educacional. Sin embargo, hasta el día de hoy no teníamos conocimiento sobre cuáles iban a ser los proyectos de ley, cuál es el detalle de esos proyectos de ley, cuáles son los alcances que van a tener, ni tampoco de los próximos 3 que vienen. Entonces, hay una deficiencia, al menos de algo que se prometió o que se dijo que se iba a hacer, que es la participación real, la incidencia real en la definición política de la reforma educacional. ¿Pero qué rechazan de la reforma? Ustedes no saben de qué se trata. O sea, hay algunas definiciones políticas claras, que era lo que mencionaba antes. Esta indiferenciación entre las universidades públicas y las universidades privadas a la hora de financiarla, cuando se reduce los criterios de financiamiento exclusivamente al tema de la acreditación, que tampoco se especifica cuáles van a ser, pero se deja fuera la necesidad de participación, de democratización, se deja fuera también otros aspectos regulatorios de lo que se ha hablado, que es el rol público de las universidades, la pertinencia, etcétera. Entonces, hay algunas luces, al menos que se han dado por parte del gobierno, que nos hacen marcar también una distinción, y distinción que es necesario decir, no teníamos tan claro en un primer momento. Cuando ¿es una luz amarilla? Podría ser una luz amarilla. Ahora, la bandera roja y la luz roja está desde hace años dentro de este modelo de educación de mercado que hoy día se intenta contener con un proyecto de ley, con este administrador provisorio, para intentar controlar el tema del lucro. Ya, pero para este ministro, ¿podría decirse que esta marcha es por ahora una luz amarilla? Yo creo que es una luz roja pensando en la urgencia que tiene la crisis de la educación en Chile, la necesidad de abordar responsablemente una reforma educacional que ha generado altos niveles de expectación y que por lo mismo tiene que tener una respuesta que busque abordar todos los niveles, y que lamentablemente hoy día tenemos reformas parceladas, proyectos de ley que se están enviando sin tener claro cuál es la orientación general de la reforma. Hablemos justamente del tema del interventor. ¿A favor o en contra de este proyecto de ley que permite crear, algunos lo han llamado interventor, otros un administrador provisional en pro de solucionar los problemas o finalmente manejar un cierre si es que es necesario en una universidad?
No conocemos el detalle de la reforma y creo que eso es importante a la hora de hacer un juicio. Lo que sí, esto no es una idea nueva, hay una figura ya presente, de hecho, frente al proceso de cierre de colegios municipales, los padres y apoderados, una de las alternativas que barajaban era el tema del administrador provisorio, que existe hoy día en la ley. Lo dijo también la presidenta Bachelet, que era una figura que buscaba más bien proteger, pero que era una figura nueva. Entonces ahí lo que hoy día no sabemos es cuáles son los alcances que va a tener este proyecto de ley, y además sabemos que en Chile lamentablemente la ley no es garante de la fiscalización, y hoy día el lucro en las instituciones de educación superior está prohibido. Sin embargo, todos sabemos lo que ha ocurrido. Está bien, pero la idea de un interventor que se haga cargo cuando una universidad está en problemas o no está cumpliendo con su espíritu, ¿les parece buena o mala? Se requiere, sin duda se requiere una responsabilidad por parte del Estado, responsabilidad que no existió con el caso de la Universidad del Mar, donde quedaron esos miles de estudiantes sin ninguna alternativa hasta el día de hoy. Entonces, sin duda, y es positivo que se tome el tema, sobre todo de las instituciones privadas, donde hay un nivel de desregulación y el lucro sin ningún tipo de escrúpulo por parte de los sostenedores o los dueños de las universidades privadas, ha generado un nivel de precarización también de las condiciones de estudio que sobrepasan, digamos, cualquier regulación. ¿Atenta o puede atentar contra la autonomía universitaria este interventor o este administrador provisional? Más bien yo creo que ese argumento va por la línea de la libertad de enseñanza, y la libertad de enseñanza, como sabemos, ha protegido fundamentalmente, más que la diversidad de proyectos educativos, la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación. Lo que aquí es necesario, y algo que no ha pasado, es que se ponga por sobre el derecho a la educación y se intente respetar también el derecho de esos estudiantes y evitar que se vulnere el derecho no de consumidor, sino el derecho de estudiantes que tienen los estudiantes que hoy día están en el sector privado. Desde el sector de las universidades estatales, algunos plantearon la aprehensión de que finalmente este administrador provisional terminará significando que el Estado se hiciera cargo de una universidad y finalmente derivando fondos para solucionar un problema que originariamente es de privados. ¿Tienes esa aprehensión? Mucho se ha dicho que el conflicto entre privados, y fue lo que pasó con la Universidad del Mar, que el Estado no podía meterse, el Mineduc tampoco, porque este era un conflicto entre privados. Sin embargo, el problema de la educación y el problema de la expansión de la matrícula, que se generó de manera desregulada en los años 90, genera lo que tenemos hoy día, donde no hay ningún tipo de regulación en relación al lucro, donde el eje central de la educación se trasladó al sector privado. Por lo tanto, hoy día la gran mayoría de los estudiantes, hablamos de universidades cuestionadas, donde es dueño Laureate, y representan el 10% de la matrícula total. Entonces estamos hablando de muchísimos estudiantes, de cientos de miles de estudiantes que hoy día están en estas instituciones, y que por lo tanto tiene que haber una respuesta por parte del Estado, y nadie puede hacer oídos sordos a la situación de endeudamiento y de precarización que viven estos estudiantes. Cuando se encuentran con casos como el que tú mencionas u otros, una universidad que no funciona bien, o que está lucrando, o que simplemente no es viable como proyecto académico desde el punto de vista financiero o académico, ¿debe ser estatizada desde tu perspectiva? Se ha hablado de dos alternativas. Se ha hablado de la alternativa de la estatización, o también de la fusión con otra institución del Estado. ¿Cuál te parece mejor? Yo creo que son casos evaluables, que hay que ver cuáles son las posibilidades, cuáles son las pertinencias también de esos proyectos educativos dentro de las distintas regiones. Esto no solamente pasa en Santiago, sino que en muchísimas regiones donde no hay alternativa de educación pública para esos estudiantes, y que finalmente terminan optando, más que optando, terminan siendo relegados al sistema de educación privada, donde no hay criterios, ni siquiera criterios mínimos de calidad o de pertinencia de la educación. Entonces, yo creo que hay que evaluarlo caso a caso. Lo importante es que exista un pronunciamiento, no solamente esperando qué es lo que pasa con este proyecto de ley, o esperando la reforma, sino que tiene que haber un posicionamiento activo hoy día por parte del Ministerio de Educación, y que se empiece a hacer cargo ya de esos estudiantes, de esos miles de estudiantes que están siendo vulnerados en su derecho a la educación, y que además están en esta incertidumbre de no saber si se va a repetir un nuevo caso de la Universidad del Mar. Víctor Pérez, el rector de tu universidad, decía aquí en CNN Chile que compartía los postulados del movimiento estudiantil, pero no sus tiempos, por ejemplo, respecto de gratuidad. Y él decía que en el Chile de hoy, con los ingresos de hoy, le parecía que era suficiente con avanzar hasta un 70% de gratuidad en la educación superior, en pro de dedicar recursos a la educación preescolar, que es la cuna de la desigualdad. Bueno, todo el proceso de la escolaridad en Chile reproduce, como
lo es cualquier sistema de educación, reproduce las condiciones de desigualdad si es que no busca efectivamente tener mecanismos de compensación o que incluya a todos los estudiantes y que logre en cierta medida compensar los niveles de desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, por lo tanto su sistema de educación continúa esos mecanismos, los profundiza a través de, por ejemplo, la PSU, que solamente mide el nivel socioeconómico y cultural de los padres del estudiante. Entonces, sabemos que la crisis de la educación es profunda, sabemos que requiere también un compromiso a largo plazo, no solamente por el gobierno de turno, sino de la sociedad chilena, de transformar el modelo educativo en su conjunto, y sin duda van a haber criterios de prioridad, eso nadie lo niega, pero hoy día también es necesario reconocer la necesidad de la gratuidad y de además que la gratuidad no es suficiente, sino que se requiere mecanismos de acceso distintos, se requiere... ¿Qué es más prioritario, como tú mencionas? ¿Qué es más prioritario? ¿Ir hacia educación gratuita, universitaria, aquí y ahora? ¿O reformular y reforzar la educación preescolar, donde hay también una cuna de desigualdad, como tú reconoces? Por supuesto. Creo que hay recursos suficientes y sabemos que hay recursos suficientes para poder abordar la crisis de la educación, que lamentablemente hoy día, y esperamos que de alguna vez se pueda lograr una reforma tributaria que realmente logre recaudar no solamente lo que se propone hoy día, sino también a través del impuesto al sector de la minería, donde sabemos está la gran mayoría de los recursos en Chile, de lograr también, y una demanda que ha levantado el movimiento estudiantil, la renacionalización o la incorporación de los recursos del cobre, efectivamente para mejorar las condiciones de vida de la población chilena, y por eso sabemos que recursos en Chile nos faltan para abordar la crisis de la educación. Entonces ahí, si bien la CONFECH establece un criterio de prioridad dentro de la educación superior, que son las universidades estatales regionales, que observamos el nivel de precarización que tienen, también respondiendo a los procesos de centralización donde se concentran todos los recursos en Santiago, pero sin duda que es necesario abordar la condición de la educación inicial. Hoy día, en el encuentro que tuvimos, quisimos también darle ese sentido al integrar a sindicatos de la educación inicial y poder tener una mirada integral de la educación. Melissa, pero para que la gente entienda bien, porque a lo mejor no saben cuál es la plataforma de ustedes en la CONFECH, ¿ustedes están dispuestos a que no haya durante este gobierno educación universitaria gratuita, total, 100%, en pro de que hayan recursos que sabemos que son limitados, en toda la sociedad son limitados, que se destinen a educación preescolar? ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar a una educación gratuita total para todos ustedes en pro de que hayan recursos para los preescolares? Es que no sabemos dónde está la limitación de esos recursos. ¿Por qué se dice que no hay recursos para implementar una reforma que sea integral? Sabemos que la gratuidad es un eje fundamental que devuelve... Porque el fin del copago, porque sí, el fin del lucro... O sea, hay muchísimas reformas que tienen que ser abordadas y por lo mismo nuestra demanda de una reforma que efectivamente aborde todos los niveles de la educación, no de manera parcelada. Si tuviéramos ese diseño, tal vez podríamos decir desde el movimiento social, ¿dónde se priorizan los recursos? Nosotros hablamos de universidades, en este caso las regionales, las estatales regionales. ¿Qué pasa con la educación inicial? ¿Qué pasa con las condiciones de los trabajadores? Hoy día uno de los diagnósticos que salía en la discusión que tuvimos es la cantidad de horas que tienen los profesores al interior del aula. Y eso se requieren más bien medidas de regulación que efectivamente inyección de recursos. Entonces, ¿esta reforma es refundacional para tu gusto, como ha dicho el ministro Izaguirre? ¿Es realmente refundacional? Sin conocer los detalles de los proyectos de ley, sin conocer tampoco la profundidad de un diseño de la reforma educacional, sin duda que queda bastante corta para las expectativas que generó. Cuando se habla de continuidad del sistema de voucher, como mencionaba antes, cuando se habla de continuar esta indiferenciación entre el sistema privado y el sistema público, lamentablemente nos preocupa que se continúe este modelo de segregación, este modelo donde hay una educación para ricos y otra para pobres, pero ahora con dineros del Estado. Y en pro de eso, ¿tú estarías dispuesta a salir a marchar en pro de que el Parlamento apruebe 3 proyectos, fin al lucro, fin a la selección y fin al copago? Yo creo que son proyectos de ley que hay que evaluar, que hay que ver cuáles son los alcances que tiene. La selección no solamente se elimina
impidiendo las pruebas que se realizan hoy día en los liceos emblemáticos. Hay selección en otro nivel. Todo el sistema educativo es un sistema de selección donde no es solamente socioeconómico, sino también hay sesgo de género, hay selección de género, por ejemplo, en los liceos emblemáticos que son solamente para hombres o solamente para mujeres. Entonces, es un poquito más profundo que solamente abordar las pruebas estandarizadas o por ciertos mecanismos donde se exige cierta religión o cierta condición de los padres, del matrimonio, etcétera. Entonces, si bien uno puede considerar que son avances, aquí lo que se requiere es una gran reforma integral, una reforma que aborde los pilares de la educación de mercado que ya hemos identificado durante muchísimos años y que de a poco también empezamos a construir un proyecto alternativo desde las distintas organizaciones sociales que esperamos que logre cuajar en un gran proyecto. Para cerrar brevemente, se nos acaba el tiempo, pero dos cosas. Uno, ¿te gustaría que el Instituto Nacional fuera mixto, que el Carvajal fuera mixto? Yo creo que la educación no puede darse bajo parámetros sexistas y que tiene que existir un nivel de integración que permita la construcción libre de identidades, que permita que los estudiantes se desarrollen sin discriminación, sin exclusión por las características del sexo o del género y por lo mismo creo que ese proceso de selección también tiene que ser abordado. O sea, ¿crees que efectivamente sería más integrar una reforma que abarcara, o sea, ¿te parece en el fondo que hoy día es sexista la educación que se entrega por supuesto en el Instituto Nacional o en el Carmela Carvajal al tener separados a hombres y mujeres? Más que dar un ejemplo en específico, creo que la educación en general tiene... No, pero el hecho de que no sea mixto, a eso me refiero. Sí, yo creo que sí, definitivamente, o sea, no solamente eso, sino que en los currículum, en lo que se enseña, la forma en las que se enseña, los uniformes diferenciados, hay un montón de aspectos que tienen que ser cuestionados por la sociedad chilena y que hoy día lamentablemente no están en la discusión. Bueno, tampoco está en la educación de la Confech, lo que me lleva a pensar que también hay automatismo, parece, en tu propio Confech. Bastante. O sea, es algo que atraviesa transversalmente a la sociedad chilena y que esperamos durante este año también podamos integrar estas demandas que por algún sector secundario han sido abordadas. La educación no sexista, creo que es algo que es necesario incorporar también en esta discusión. Para cerrar, te insisto en un punto que quiero que quede súper claro. Si el gobierno les plantea una reforma en que se aborde de manera integral la parte de la educación preescolar junto con la escolar y la universitaria, ¿ustedes están dispuestos a transar en su petición de educación gratuita ahora para todos universitarios? Hay que discutirlo. O sea, aquí no hay un proceso estático y eso es importante. O sea, no es intransable la educación gratuita ahora, universitaria me refiero. La Confech no es intransable, sigue abierta al diálogo con las organizaciones sociales, con los distintos actores y hay que ir leyendo los escenarios. Esta es una demanda central porque cambia el paradigma de la educación. La gratuidad logró el año 2011 remover a la sociedad chilena y entender que la educación era un derecho social. ¿Pero tiene que ser un proceso o tiene que ser instantánea? Esa es mi pregunta. Por supuesto, todo es un proceso que va a llevar tiempo y que nosotros establecimos criterio de prioridad, al menos en la educación superior, como te mencionaba, son las universidades regionales y hay que ver hacia dónde se destinan los recursos y en ese proceso estamos desde las organizaciones sociales también de abordar aspectos que históricamente no han sido tocados por parte del movimiento social, como es el tema de la educación inicial, que hoy día es central que lo podamos tocar y que podamos profundizar en las demandas sobre ese sector. Algo también para seguir conversando en el futuro, Melissa, por ejemplo, y que tocamos hacia la pasada nomás el tema de una educación sexista hoy en Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa en Resumen Ejecutivo y estamos de regreso.